no es tan grave cuando sí lo es, cuando sí tiene un tono de para mí, inusitada alarma, que el gobierno nacional, o sobre todo el titular del Ejecutivo, en un sistema de gobierno hiperpresidencialista como es el nuestro, que el presidente se refiera, por ejemplo, a periodistas, agraviándolas, pero de una forma explícita nunca antes vista, porque muchos le atribuyen al kirchnerismo esto de enfrentar a los periodistas, pero lo hacían de otra forma, de otra manera, no compartiendo la editorial. Sí, recuerdo, por ejemplo, cuando pusieron en la Plaza de Mayo algunas imágenes periodistas y habían algunos militantes que lo iban a escupir. Por supuesto que eso era sumamente repudiable, pero se trataban de militantes. Acá es el propio presidente de la Nación el que, a través de Twitter, sobre todo a través de esta red social, infiere agravios permanentes y por temas menores. Recuerdo, por ejemplo, a una periodista de La Nación Más, no estamos hablando de una periodista de Página 12, de La Nación Más, le dijo que era ensobrada y por una cuestión de sus perros, porque había comentado que los perros, ya iban a estar los 4 perros mistines que tiene el presidente, y iban a estar viviendo en la Quinta de Olivos, y por un tema tan menor hubo una reacción sumamente desmesurada del presidente Milei para con esa periodista, insisto, de La Nación Más. En definitiva, son algunas señales que pueden hacernos pensar que estamos en presencia de alguien que tiene una, por ahí, inclinación autoritaria en el ejercicio de su poder. Es por eso que Luis Gote habla del peligro de un gobierno mesiánico y autoritario en Argentina. Luis, buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Gracias por la invitación a tu programa y saludamos a la producción y a la audiencia, como a nuestros paisanos chaqueños, ¿no? Un gran, fuerte y cálido saludo para todos ustedes. Bien. Luis, ¿tu apellido es Gote o Got? ¿Cómo debemos pronunciarlo? No, como lo dijiste la primera vez, Gote. Ajá. Porque tampoco nosotros lo sabemos. Mi bisabuelo se vino de la zona de Ucrania como alemán del Volga, ¿no? Hasta por fin del siglo XIX, y cuando llega a la Argentina lo asentaron con el apellido como pronunciaba, ¿no? Que quien estaba a cargo de esto lo escuchaba y lo anotó de esa forma, así que desconocemos el apellido original. Bien, está bueno saberlo, pero Luis nos gustaba ahondar acerca de lo que habías escrito, que se viralizó, en donde advertís acerca de lo que puede pasar en un gobierno autoritario y mesiánico en nuestro país. Y para datos, recién nosotros contábamos algunas señales que puede estar enviando el presidente Milei, que va por ese camino. ¿Qué es lo que más te preocupa a vos acerca de esa advertencia que estás remarcando? Y que para nosotros hay elementos, hay fundamentos de sobra como para tratar de discutir y debatir esto, ¿no? De alguien que puede llegar a tener un gobierno mesiánico o autoritario. Sí, el tema es mucho más profundo, y que es lo que a mí me motivó a escribir este artículo, que como vos bien has dicho, ha sido difundido por muchos portales de noticias. Acá, más allá de las cuestiones ideológicas que uno puede sustentar o la cual representar este gobierno, ¿no? Porque lo que está en juego es el sistema federal de gobierno, es nuestra forma de organización federal por el cual tanto lucharon nuestra provincia. Primero, déjame decirte que lamentablemente no conozco a la provincia de Chaco, es una de las pocas provincias que no he logrado visitar, recorrer, pero al andar por nuestras provincias en el norte, el centro y la cuestión de Entre Ríos y Santa Fe, te das cuenta que nuestros pueblos tienen conductas, comportamientos, costumbres, hábitos muy variopintos, muy diferentes, son muy particulares, y cada provincia tiene su propia idiosincrasia. Por eso es imposible creer que se puede gobernar desde Casa Rosada, impartir decisiones o leyes para todos por igual. Vos fíjate que cada provincia tiene su propia constitución provincial, su propio código de procedimiento, su propia legislación, que hace justamente a esas costumbres y esas idiosincrasias propias del pueblo. Entonces, cuando un presidente dice que si un gobernador no se allana a las peticiones del Poder Central, tenés las herramientas para dejarlo sin un peso y que lo va a fundir a todo. Es decir, que todo el pueblo va a pagar las decisiones que pueda tomar el gobernador que vaya en contra del Poder Central. Esto es lo más absoluto centralismo. Ni siquiera Rivadavia, ni siquiera Mitre,
pensaron, ni siquiera Carlos Menem, que era centralista, pensaba algo de esta manera. Pero sin embargo, Luis, el actual gobierno presiona y amenaza. Luis, mirá, sin embargo nosotros veíamos o repasábamos recién algunas definiciones de algunos presidentes que han pasado desde la recuperación democrática a esta parte, que también han mostrado esa opulencia de la nación para con las provincias, diciendo, si no me aprueban esto, las voy a ahogar, las voy a desfinanciar. Cristina Fernández, por caso, fíjate, estoy leyendo La Política Online, fechada el 23 de julio del año 2014, Cristina Fernández en ese entonces amenazaba con ahogar a las provincias si no votan la ley Galucho. Advirtió a los gobernadores petroleros que le va a frenar toda la obra pública y los permisos para tomar deuda. Que era otra forma, ¿no?, de desfinanciar a las provincias. ¿Se puede hablar de federalismo en ese marco, en ese contexto? Obviamente que no, pero también hay responsabilidades de los gobernadores de no hacer respetar este esquema de federalismo, de trabajar en conjunto y decidir. Por eso cuando los patagónicos dicen, si lo van a presionar con la ley de coparticipación federal, que es un engendro esa ley de coparticipación, Roberto, eso es lo más antifederal que hay. No entiendo cómo no ha sido modificado y los gobernadores están presionados para modificar, siendo que ellos tienen los diputados y los senadores para realizarlo. Pero por una cuestión de obediencias partidarias se callan la boca, no dicen nada, después tiene estos resultados. Pero yo me pregunto también si a Cristina Fernández de Kirchner no le cabe ese concepto de mesianismo como al actual presidente, creyendo que ellos son los conductores del pueblo que no van a llevar a tierra prometida como Moisés a su pueblo, ¿no? Solo si nosotros caminamos por lo que ellos nos dicen. Y vos fíjate que tuvimos 20 años de progresía y a la situación que ha llevado a Argentina, 47% de pobres, 12% de indigencia, 1.280 villas miseria solamente en la provincia de Buenos Aires, 5.400 villas miseria en toda la Argentina, siendo que la Argentina es una de las regiones más ricas del planeta, puede producir lo que se quiera. Sí, yo haría un asterico ahí, discutiría esto, Luis, en eso de que tuvimos 20 años de progresismo, porque hubo un intervalo importante con los 4 años de Mauricio Macri. El de Alberto Fernández tampoco puede ser considerado un gobierno sumamente progresista, así que nos queda solamente por ahí los 12 años de kirchnerismo, sí, los dos de Cristina Fernández y el de Néstor, ¿no? Una cuestión de progresismo de sentido cultural, ¿no? De querer hacer un cambio cultural rompiendo con el modelo hispanoamericanista al que hemos pertenecido, por lo menos hasta hace 30 años atrás, cuando ingresa toda esta cuestión del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que es producto, esto lamentablemente mucha gente no lo sabe, que es producto de un compromiso que asume Néstor Kirchner en julio del 2003 en Londres con Tony Blair, cuando lanza su internacional progresista, ¿no? Y del cual llegó a enemistarse con muchos presidentes de la región, principalmente con Chávez. Cuando a Chávez lo dejan fuera de esta internacional progresista, crea el socialismo siglo XXI. Y esto requiere todo un cambio cultural que se vino dando en Argentina. Por eso Macri fue parte de ese cambio cultural cuando acepta los lineamientos de la Agenda 2030 y los acuerdos de París del 2016. Y obviamente que Alberto, pasó sin pena ni gloria. Muchos no se lo pueden criticar tampoco, porque lo único, creo que desde mi posición, lo único aceptable y reivindicable cuando fue a la Antártida y pisó el suelo antártido, ¿no? Asegurando nuestra soberanía sobre la Antártida. Bueno, ¿y cómo percibís, Luis, los primeros días? No llegamos a 2 meses, son 40 días aproximadamente, de Javier Milei, 45 días del presidente Javier Milei. ¿Qué es lo que estás observando? Porque muchos dicen, por un lado, está rompiendo su contrato electoral rápidamente, porque hablaba de enfrentar o erradicar la casta política y está rodeado de casta política. Y muchos dicen, así como en su momento señalaban a Alberto Fernández como Albert Títere, que hoy Javier Milei es el títere de Mauricio Macri. ¿Vos qué observás? No, si él tiene una concepción, una patología mesiánica, no creo que sea el títere de alguien. Es títere de su propia realidad, de su propio relato, ¿no? De su propia, si me permitís, fantasía. Yo creo que nadie lo puede manipular, controlar, dirigir, y esto es lo que lo hace peligroso. Vos fijate la reacción que tuvo con respecto en una nota periodística que le hace
cuando me preguntan sobre Petro, el presidente de Colombia, comunista y asesino. A mí me da miedo todas estas expresiones porque nos puede llevar a una confrontación, a una pelea entre países vecinos. Lo veo con un perfil muy similar a Zelensky, el presidente de Ucrania, a Zelensky, Roberto, pero sin la particularidad de que lo puedan controlar los norteamericanos, ¿no? Los gringos. Pero me está asustando que podemos tener alguna confrontación militar con países vecinos. Más ahora en Chile, que vengo observando, escuchando a muchos youtubers presionando, hablando para el recupero de la Patagonia. Están viendo la situación, el escenario de debilidad en que se encuentra Argentina. Y vos fíjate que acá, que salgan dos tipos a los gritos y uno que tira un tiro al aire, ya nos estamos armando para pelearnos. Es un riesgo, ¿no? Es un peligro. Y nosotros recién estábamos planteando también, Luis, que muchos de ellos son errores no forzados, porque así como generó una reacción enorme, casi unificada de todas las provincias ante estas amenazas de parte de Luis Toto Caputo, de parte también del vocero presidencial, Manuel Adorni, se dice que también el propio presidente, diciendo las vamos a dejar sin ni un peso a las provincias, se genera una confrontación por ahí necesaria y que por ahí podríamos decir que es un error no forzado. ¿Cómo observás esa situación? Yo creo que estos muchachos no comprenden y no entienden cómo se trabaja dentro de un sistema democrático donde hay pesos y contrapesos, donde debe haber un equilibrio entre el poder judicial y el poder legislativo, ¿no? En ese equilibrio debe funcionar y marchar nuestro país. Vos no podés imponer a nadie una decisión, una norma, por más buena, extraordinaria, aunque haya bajado del monte Sinaí convertida en tabla por Dios, y ponérsela a todos los argentinos. Vos tenés que negociar entre consensos y disensos, y lo tenés que hacer por lo que yo te decía al comienzo. Cada pueblo, cada provincia tiene sus propias particularidades, su propia idiosincrasia. Han llevado, mira, las personas que vos mencionabas junto al presidente han llevado a un desgaste en pocas semanas a la investidura presidencial, ¿no? Y hay que ver qué va a pasar en este invierno, porque en este invierno se pagan, por lo menos acá yo soy de la zona fría, de la ciudad de Mar del Plata, las tarifas de gas y luz se triplican. Esto va a generar, si no hay algún tipo de arreglo, de armonización, va a generar movilizaciones y un descrédito y bronca en nuestra gente, ¿no? Finalmente, ¿consideras que esta situación, Luis, amerita un juicio político? Te digo porque hay algunos constitucionalistas que van marcando en el orden nacional, y constitucionalistas que son muy prestigiosos, que dicen hay mérito de sobra ya como para emprender un pedido de juicio político para con el gobierno de Javier Milei. ¿Te parece que da ya el marco, el contexto como para encarar el camino de un juicio político para con el presidente de la Nación? Mirá, mis análisis siempre son, obviamente, a través de la realidad y de la historia, y no solamente la historia argentina, sino de Sudamérica. Esto es una situación, un escenario similar al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, ¿no? Que también tenía ciertas patologías y ciertas conductas como el actual presidente, y terminó rápidamente el juicio político. Hay datos hechos, por ejemplo, esto hay que ser racional, estamos gobernando, ellos se encargan de gobernar una población de 48 millones de personas y tiene que mantener un equilibrio con la región sudamericana y con los países extracontinentales, tienen que ser muy medidos en lo que se dice. Y el presidente actual no está siendo medido con respecto a las expresiones que está teniendo, como lo ha tenido con Lula da Silva, con Xi Jinping de China y demás. Y aparte, cuando dicen de cuestiones espiritistas, de contacto con su perro, transmigración del alma, y da para sospechar que no estamos en nuestros cabales. Roberto, hace 30 años, 40 años atrás, nuestra conformación cultural social era un poco diferente. No creo que hubiera permitido que un Milei llegue al poder. Bueno, asumió Menem también, que resultaba bruja, pero no a este extremo, ¿no? Esto ya es tremendo, ¿no? Ajá. Es todo un dato el que das, Luis. Estamos hablando con Luis Gote, un escritor, autodidacta, pensador en el orden nacional, que trascendió, se viralizó una columna hecha por él, en donde advertía el peligro de un presidente mesiánico como Javier Milei. Lo comparas a Milei con Abdalá Bucaram. Bucaram estuvo en Ecuador menos de un año como presidente. ¿Pensás que Javier Milei puede estar menos de un año, puede durar menos de un año como presidente acá en el país?
primero las medidas económicas son bastante similares y la idea de dolarización que impulsó Bucaram llevó a eso. Segundo, cuando Bucaram también habló de la casta, dividió y creó una grieta entre los corruptos, que el Congreso eran todos corruptos, que el Congreso sabía no pensar en el bien general del pueblo, etcétera, etcétera. Así que son frases bastante similares, quizás también producto de ese mesianismo, ¿no? Bucaram también se creyó que llegaba al poder para conducir a los destinos de Ecuador hacia su grandeza y desarrollo, pero también se olvidó que tenía que consensuar. Bueno, ya los poderes, sobre todo militares, son fuertes y vos tenés que negociar con ellos también, ¿no? Acá vos tenés que negociar con los dirigentes de los partidos políticos, buscar puntos en común y seguir trabajando, es decir, construir puentes. Y el gobierno de Milei, como el de Bucaram, ha ido dinamitando los puentes. Vos fíjate que hasta Pichetto se le está enojando, así que ha tenido algunos exabruptos con todo, por esto, ¿no? Por esta situación de demolición de puentes que viene llevando adelante Milei, ¿no? Sin dudas. Luis, un abrazo grande y será hasta la próxima. Bueno, muy amable, gracias por el llamado y siempre estoy a disposición para hablar sobre cuestiones que tengan que ver con el federalismo. Sí, por Hay que supuesto. comprender, entender lo que significa vivir en una nación federal. Por eso nuestros paisanos, nuestros padres y abuelos dieron su vida por esto, ¿no? Bueno, te despido, te despido, Luis, con una frase, una definición de Miguel Ángel Pichetto, precisamente alguien muy del paro político, muy conciliador, que lejos está de ser una persona por ahí disruptiva del plano político como supuestamente lo era Javier Milei. Y escuchá lo que dijo Miguel Ángel Pichetto: hay que despegarse de esta gente, están haciendo cualquier cosa, son peligrosos y nos arrastran en su desorden total. Esto dijo Miguel Ángel Pichetto. Sí. Ojalá que no entremos, yo lo que quiero es eso, y no entrar en un conflicto con los países vecinos. Sería tristísimo y lamentable. Esperemos que eso no ocurra. Luis, abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo para ustedes grande y buen domingo para todos, gracias. Bien, igualmente. Ahí ha pasado Luis Gote, analista, escritor, que viralizó una columna de opinión suya, se hizo viral, respecto de planteando la advertencia que hay de un gobierno autoritario y mesiánico que ve en Javier Milei esa peligrosidad.